Bueno, vamos a meternos en uno de los temas, indudablemente, que ha tenido y que tiene actualmente la provincia de Santa Fe. Hace mucho que no lo vemos, por lo menos en los medios santafesinos. Y estoy hablando del exministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Saín, que lo tenemos conectado. ¿Cómo le va, Saín? Gracias por atendernos, un gusto saludarlo. Buenas noches, Juan, y tanto tiempo. Un gusto escucharte. Igualmente, igualmente. Bueno, ¿cómo está? ¿Alejado de la actividad política, por lo menos de manera formal? Sí. Estoy solamente en la Universidad Nacional de Quilmes, trabajando. Ahora estoy gozando de un año sabático, de una licencia sabática, porque la semana que viene comienzo los cursos del postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires, postdoctorado en Ciencias Sociales. Así que este año estoy de estudiante. Fuiste el primero de 4 ministros de seguridad que pasaron en los últimos 4 años, menos de 4 años, en la provincia de Santa Fe. No sabés lo arrepentido que estoy. ¿Sí? ¿No hubieses agarrado? Profundamente arrepentido. Vengo de una reunión con un empresario importante rosarino, acá en Buenos Aires, y le decía eso. Le decía que estoy profundamente arrepentido. No me sumó nada, amarguras, disgustos. Sí, la evidencia de que en la política argentina trabajar seriamente, y digo en la política argentina, por derecha o por izquierda, trabajar seriamente los temas de seguridad pública prácticamente son, en estas condiciones de show, de mediatización y de judicialización de la política, me parece que es imposible prácticamente. Esa evidencia sí la asumí como una evidencia cierta en mi experiencia en Santa Fe. Pero bueno, no quiero agobiarte con temas de carácter personal. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué tiene de particular Santa Fe y Rosario, sobre todo pensándolo desde la violencia y el narcotráfico? Lo que está viviendo Rosario, con números muy preocupantes. ¿Por qué otras ciudades, La Matanza, Avellaneda o municipios del conurbano bonaerense no tienen el aparentemente terrible problemón que tiene Rosario y que tiene Santa Fe? Te agrego la ciudad de Buenos Aires. En el corazón de la ciudad de Buenos Aires hay un mercado prolífico de drogas ilegales, con epicentro en todo lo que es la zona sur, la zona suroeste y la zona central, barrios de Flores, donde también tenés un mercado importante. Yo creo que la gran diferencia es el Estado santafesino, los poderes públicos santafesinos, que están muy comprometidos con un esquema institucional que favorece que no haya nadie que ponga orden dentro del mercado de drogas. Si uno parte de la evidencia de que cuando ya se estructura un mercado de drogas no hay posibilidad de extinguirlo de ninguna manera, ni siquiera con una pauta fuertemente represiva, lo que vos tenés que hacer es tratar de regularlo, como hacen en Estados Unidos. Estados Unidos es el mercado más importante de cocaína que no se produce en su propio territorio del mundo. Y sin embargo, no pasa lo que pasa en Rosario, en las grandes ciudades norteamericanas, ¿no? En Europa lo mismo. ¿Esto qué es? Hay un Estado que controla, de alguna manera, que va regulando sin asociarse con las bandas, digamos, el mercado. A ver, cuando un grupo criminal se apropia de una población, controla algún sector judicial, controla algún sector político, ejerce influencias en campañas electorales, bueno, claramente en Europa se corta rápidamente el circuito. Es como que hay un Estado expectante que en cuanto es necesario aplicar la ley, se aplica. Yo diría, gran parte del sistema funciona con una suerte de abstención en la aplicación de la ley, tratando justamente de manejar esas regularidades, porque ellos prefieren siempre un narco gerenciador sin violencia a el apresamiento de ese narco y la posibilidad de una guerra que atraviesa la sociedad en su conjunto. O sea, es terrible, lo comparto, y uno entiende cómo ha funcionado, por lo menos en muchos países del mundo. Ahora, es muy difícil encontrar a alguien que lo diga. Y que diga, bueno, lo que hay que hacer pero yo lo he dicho es regular, porque me está diciendo que el Estado tiene que regular, digamos, el narcotráfico. Cuando hoy todos se pintan de militar, se ponen las barracudas y dicen, no, guerra narco, más armas, es por ahí, ¿no? Está bien. Yo te entiendo, Juan, y tenés razón, porque yo creo que justamente de eso hablaba antes, ¿no? La política show, la mediatización de la política. Entonces, a ver quién es el más duro para poder ganar, concitar, más que voluntades políticas y apoyos,
sentimientos favorables a esos dirigentes. Pero sabemos que esa no es la solución. Fíjate que Estados Unidos o algunas agencias norteamericanas venden la guerra hacia afuera, pero adentro no hacen guerra. Adentro hacen esto que yo te estoy señalando. En Santa Fe tenés un Estado cómplice del crimen. Concretamente es eso. ¿Por qué? Primero, tenés un Ministerio Público de la acusación que es muy débil, que demostró que, a pesar de que es un poder novel, es un poder muy dependiente del Poder Judicial tradicional. Gran parte de ese Poder Judicial no está de acuerdo con la reforma procesal penal y por ende le pone el pie al Ministerio Público de la Acusación. Y por otro lado, ese Ministerio Público de la Acusación nació politizado. Nació en un intercambio de favores dentro de la legislatura entre el Frente Progresista por un lado, que puso la mayoría de los fiscales, y el peronismo asociado, que puso una minoría de fiscales. Y además, con el tiempo, porque algunos fiscales se desbandaron y comenzaron a hacer investigaciones que incomodaban al poder, esa legislatura, los dos partidos al unísono, se fueron apropiando de las facultades disciplinarias sobre los fiscales para que estos no se atrevan a hacer investigaciones que pongan en tela de juicio las estructuras de poder. Ya acá tenés un problema enorme, digamos. Segundo gran problema del Estado cómplice del crimen, la policía de Santa Fe. Si vos tuvieras en Santa Fe una policía como la de la Ciudad de Buenos Aires, la de la provincia de Buenos Aires, que te regula el narcotráfico, te lo controla, pero te garantiza que no hay violencia, o porque a los narcotraficantes que se salen del acuerdo los matan o los apresan, no tendrías violencia en Rosario y no tendrías violencia en Santa Fe. Pero en Santa Fe tenés una policía que es de la peor de la Argentina, que ni siquiera controla el mercado ilegal para apropiarse de la rentabilidad del negocio, por ende no puede poner orden en nada. Yo estoy sacando un libro explicando todo esto ahora, en la editorial Prohistoria, y ahí explico en detalle y muestro en detalle que, por ejemplo, en Rosario se produce algo que es el mundo al revés en estos temas. Las grandes organizaciones narcos que han guerreado durante la última década han controlado a sectores policiales. Es decir, los policías que han sido condenados con los Monos en el 2018 o con Alvarado el año pasado eran empleados de los jefes de estos grupos criminales y no al revés. Es decir, no había un Estado regulador, sino que había sectores criminales que de alguna manera pueden controlar a sectores del Estado. Y te voy a agregar un tercer componente importante, que es la política. La política abreva de gran parte del financiamiento, a través muchas veces de la policía, de la extracción de la rentabilidad criminal. Acá en Santa Fe, y no voy a decir nada más, pero todo el mundo sabe nombre y apellido. Hay campañas electorales que algunos candidatos tendrían que explicar a partir de los cargos que ocuparon anteriormente, tendrían que explicar de dónde sacan ese dinero. Nadie les pregunta nunca nada. Y yo sospecho que ese dinero viene de ciertas estructuras criminales. ¿Por qué? Porque gran parte de la rentabilidad narco, yo no digo que vaya directamente a financiar la política, pero financia sectores, digamos, económicos que abrevan en esa cantera y que de alguna manera también después terminan financiando la política. Por supuesto, los dirigentes políticos, yo me encontré con varios que me han dicho, yo recibí dinero en la campaña de tal financiera, de tal agencia, de tal empresa, pero yo no sabía que tenía un compromiso con el narcotráfico. Bueno, está bien, pero en definitiva, al fin y al cabo, porque fuiste el ministro amigo de un polinarco, o porque fuiste un partido político que permitió el financiamiento de un sector empresarial vinculado con el narcotráfico, la política, que además no quiere reformar la policía y no quiere despolitizar, digamos, el Ministerio Público de la Acusación, es el tercer gran responsable del Estado cómplice del crimen. Yo creo que por ahí está la explicación. Entonces el mercado se fragmentó. Sin regulación legal o ilegal del Estado, el mercado se fragmentó y los grupos criminales se están disputando todo. Pero hay un nivel de ignorancia en la política santafesina que es tremenda. Es tremenda. Por ejemplo, no saben hoy en Rosario que la gran disputa que se está dando es el cuestionamiento a los grandes liderazgos históricos de los grupos narcos. Si hay una pelea por el sillón del Guille Cantero dentro de la estructura de los Monos. Hay un mapa nuevo del crimen que se modificó en los últimos 3 o 4 meses. La política, perdón, vos decís que no lo sabe. Está en Babia. O sea, ¿crees que no lo sabe la política de esto? Digamos, no ignora esta situación. No saben, la política no quiere oír hablar de estas cosas. No quieren oír hablar de estas cosas. La política tiene, su meta es la campaña de este año, a ver cómo pueden
renovar, fíjate vos que el Ministerio Público de la Acusación va a renovar las autoridades, quizá Sí. con nuevas autoridades superiores, Sí. pero eso se va a terminar definiendo en un cuarto entre 4 o 5 dirigentes políticos, como se ha hecho siempre, y no va a contar nunca Santa Fe en estas condiciones políticas con la verdadera autonomía del Ministerio Público de la Acusación. A esto sumale que a lo largo de estos 4 años fue dirigido por fiscales regionales, con alguna excepción, ¿no? Fiscales regionales, pero particularmente con un fiscal general muy pobre en su capacidad de conducción institucional. Quiero hacerte Pobrísimo. dos preguntas políticas muy breves. La primera de ellas, un grupo de la oposición, más cercanos al exministro Puyaro, al diputado Cándido, entre otros del radicalismo, dicen y afirman, y lo suelen decir, el problema es que muchos le compraron pescado podrido a Saín. Le compraron esto de yo entiendo cómo funciona, yo soy el estudioso, ustedes no saben nada, y ahí se dieron cuenta lo que era Saín. Ese es como el lema de parte de la oposición apuntando a tu gestión. Bueno, pero yo le hago mirá, la respuesta te la han dado ellos cuando yo estaba como ministro. No me permitieron ir a discutir estos temas a la legislatura. Juan, y a vos te consta que yo grité durante meses, llámenme para ser interpelado. Ustedes dicen que yo no tengo un plan de seguridad. Bueno, yo quiero explicar en la legislatura que tengo un plan de seguridad. Quiero discutir todo, lo que encontramos, lo que diseñamos y lo que estamos haciendo. No me lo permitieron. Era el ministro más polémico del gabinete, el ministro más activo del gobernador, lo digo con total humildad, Sí. un ministro que ocupaba un lugar muy polémico en los medios de comunicación, pero la oposición tenía miedo que yo vaya a discutir con ellos a cara descubierta. Claro, digamos, no querían en la prensa. Yo legislatura. recuerdo esa discusión. Ellos no querían que estén los medios. No querían que estén los medios porque como ellos controlan parte de los medios, entonces después a la salida iban a decir cualquier cosa. Yo les puse como condición que estén los medios adentro para que la sociedad sepa de qué estamos discutiendo y además por abajo de la mesa les hice la propuesta que te la voy a contar. Es, si ustedes quieren hacemos una reunión como Noruega o una reunión como Uganda. Es decir, hacemos como si fuésemos dirigentes políticos de un país nórdico o nos cagamos a palo. O sea que yo estaba dispuesto a discutir seriamente porque yo quería reformar el sistema institucional. El segundo punto para responderte a esa acusación es, no, mira, hay enorme cantidad de evidencia que dan cuenta en muchas investigaciones judiciales el vínculo de sectores del gobierno anterior con grupos narcos muy importantes, con Luis Medina primero, con Alvarado después y sectores del peronismo también. La vicegobernadora Rodenas tiene una estrecha vinculación, ha tenido estrecha vinculación con, cuando era jueza fundamentalmente, con policías que han sido condenados de formar parte de la nómina del Grupo Alvarado. Los monos tenían razón cuando acusaban que el Estado socialista iba contra ellos, pero le daban todo el poder del narco a sus enemigos que eran Luis Medina y Alvarado. Eso se comprobó durante el juicio del año pasado. Ahora, Puyaro, digamos, tuvo durante años como el nene mimado, digamos, en materia de control de narcotráfico, la zona sur, de la mitad de la provincia hacia el sur, al comisario Drueta. Y ya todos sabemos quién es Drueta, porque se ventiló en algo que gran parte de los medios santafesinos silenciaron, que era un policía regulatorio, claramente. Sí. Aparte, estrechamente vinculado con aquellos policías que también estaban vinculados con Traferri, con San Lorenzo, etcétera, etcétera, que son los que mencioné anteriormente. Ahora, también Corbellini es una deuda pendiente. Acá hubo, en un proceso judicial, hubo menciones, se nombró muy fuertemente a un hombre muy duro, digamos, un hombre, un estrecho colaborador, que además no solo dirigió la Policía de Investigaciones durante todo el periodo, el último periodo del Frente Progresista, sino que después lo pusieron al frente del ojo. Y vació de contenido eso que era una muy buena iniciativa. La otra política, uno supone que un gobernador elige ministros porque entiende que comparten el norte. ¿Qué pasó con Perotti? ¿En qué momento se le gana la pulseada a Perotti en tu contra? Mira, yo he tenido y tengo un enorme respeto y cariño por Perotti, porque Perotti no forma parte de la banda. Perotti era un outsider, no era ni del Círculo Rojo santafesino ni del Círculo Rojo rosarino. Aparte yo compartí mucha intimidad con él en las conversaciones que hemos tenido y conozco íntimamente el pensamiento de él al respecto. Hubo un momento en la gestión entre nosotros, mediados del 2020, que yo le dije, mira, hay ciertas investigaciones que van a terminar escalando a las estructuras de poder. Omar,
o las paramos acá, o sea, nosotros no las convalidamos, o no sabemos dónde va a llegar esto. Y él me dijo algo que yo lo dije muchas veces públicamente: yo no vine acá a hacer lo mismo que hicieron todos los demás. Yo vine a cortar el vínculo entre política y crimen. De hecho, él lo dijo en la Asamblea Legislativa el 11 de diciembre del 2019. Bueno, yo fui el hacedor, el que bajó esa política, el que la concretó en hechos puntuales. También debo decirte que aproximadamente febrero del año 2021, cuando yo ya había doblegado la voluntad de la oposición para asistir a la Cámara de Diputados a exponer, porque ya Cándido no se la bancaba más, que yo siguiera diciendo que él nos anima a debatir públicamente conmigo con los medios adentro, y aceptaban que yo fuese ahí, bueno, el gobernador me dijo: mira, Marcelo, yo no quiero que vayas. Esto no lo conté nunca. Y ahí es donde yo me di cuenta que evidentemente Perotti estaba entrando en un año electoral, como fue el año pasado, el año pasado, en un momento, digamos, que me parecía que era relevante otro tipo de orientación. Y por supuesto, como yo siempre fui orgánico de Perotti, y yo fui, reitero, el que se encargó de bajar esto. Algún día, si quieren, les explico política por política. De todas maneras, también estoy escribiendo un libro al respecto. Porque como no pude explicarlo allá en los medios, voy a explicarlo a través de un libro. O sea, Perotti te pidió que no vayas a la legislatura. Y cuando yo me dijo: no, mejor no vayas, yo también noté que parte del bloque peronista no quería que vaya. ¿Sabes por qué? Porque gran parte del bloque peronista no es aliado de la camarilla política que yo te señalo. Pero cuando va un funcionario nacido en la ciudad de Buenos Aires, criado y formado políticamente en el Gran Buenos Aires, y dice algunas verdades en la legislatura que ellos durante años no dijeron, y muy, muy cómodos no les iba a resultar. Entonces, aquellos que no formaban parte de la camarilla, pero eran del peronismo, Marcelo Saín también los incomodaba. Digamos las cosas como son, total, ya pasó mucho tiempo. Yo ya soy un pedazo de historia de todo eso. Entonces, sí, ya me di cuenta que ya si no tengo el apoyo del gobernador y no tenía el apoyo, digamos, de los legisladores peronistas, excepto Matilde Bruera, digamos, más comprometidos, digamos, con depurar la política de estas cosas y producir una reforma, la verdad, Juani, bueno, ya no tenía nada que hacer. Lo que sí me pidió Perotti que siguiera el equipo, porque él me dijo: Laña no está en condiciones de continuar solo. Y bueno, y yo ahí me reuní con el equipo, lo hablé con ellos largamente, particularmente con los dos pilares del equipo, que era Germán Montenegro en Seguridad Pública y Nadia Schuchman en Control Policial. Los audios de Saín, que han sido título en los últimos años y que tienen que ver con un supuesto sistema de espionaje, y donde vos en uno, puntualmente, hablás de perfilar a un empresario de medios porque salís de una reunión con el gobernador y me pidió que apuntemos para este lado. ¿Qué tenés para decir sobre esto? Más allá de la causa, que hemos seguido el derrotero de la causa, pero en sí de los audios. Sí, para mí el tema de los audios es un tema de menor relevancia. Yo creo que los temas de fondo por los cuales a mí me destituyeron tienen que ver con otras cosas, ¿no? Es decir, evidentemente con esto que te estoy diciendo, yo era el hacedor de esto. Fíjate vos que hay algo sorprendente. En el último tiempo me he reunido con importantísimos empresarios de Rosario. O sea, ahora hay una cierta disposición. Muchos están queriendo conversar conmigo en función no de dar una explicación, pero sí de que yo pueda entender un poco mejor la letra chica de qué estaba pasando ahí, el vínculo con el mundo de la finanza del crimen. Debo decir de que no todos los empresarios y todos los sectores financieros, particularmente en Rosario, están comprometidos con el mundo criminal. Por ahí algún sector de alguna empresa, alguna puntita, alguna mesa de dinero, pero no, digamos, el grueso de los financistas. Fíjate que eso pasa. Un caso notable es el caso de Carey. Carey padre es una persona, un viejo empresario rosarino, un tipo hacedor de su propia madre, inclusive, al respecto, donde uno de sus hijos está comprometido con un negocio, pero es la empresa central del grupo Carey. Entonces, nos ha pasado a todos que cuando nosotros seguíamos el dinero narco llegamos a determinadas cuevas, pero eso no compromete al conjunto del empresariado. Ahora, sí creo que el empresariado tiene que tener una política un poco más audaz, en el sentido de tratar de controlar un poco mejor el origen de los fondos que se gestionan en una economía que además tiene un grado de informalidad muy importante. Entonces, el tema de los audios, para mí los entretiene a ustedes, los medios.
Juani, sabés que te aprecio, yo no estoy dando notas a nadie ahí en Santa Fe porque no quiero a la prensa santafesina, pero a vos te aprecio y estoy hablando contigo. Pero la verdad es que son temas de menor relieve, eso es engaña pichanga. Esas son tonterías. Después hay que poner en contexto los audios, ¿no? Hay que ver, porque han dicho que yo apresé gente y la tuve apresada en Rosario, cuando en realidad yo estaba haciendo un chiste a una colaboradora mía dicen que montamos una dictadura por el tema de la cuarentena y entonces tengo acá apresada a una señora con el perro que hace 10 horas que no le doy agua. O sea, si hay tanta ingenuidad y hay tantos pelotudos y pelotudas en Santa Fe para creer eso, y bueno, yo lo lamento por ustedes, qué sé yo. El problema lo tienen ustedes, no yo. ¿Se comprende esto? A mí me acusan de peculado los fiscales santafesinos. Y lo que hay un audio es que yo le digo de que venga con un bolso grande porque hay dinero. Y yo manejaba fondos reservados. No leyeron las normas que yo tenía facultades de manejo de fondos reservados. A ver, indudablemente, y yo comparto con vos, digamos, el tema de los audios, más cuando uno ve, y lo analizamos también en su momento, cómo fue el derrotero de la situación. Que una vez por mes salía un audio de Saín, se construía una noticia, y cuando íbamos a la causa todavía no estabas imputado. Que ahora sí estás imputado formalmente. No solamente. Yo en eso, mirá, yo ya me descomprimí bastante con esa causa. Yo creo que la imputación para mí es muy débil y es una imputación que la vamos a poder discutir bien. No sé si en Santa Fe, porque vos podés tener razón jurídicamente, pero si tenés un poder judicial en contra no hay. Está bien, pero seguirá el camino de la justicia. Seguir lo que tenga que seguir. Sí, yo no voy a negociar nada que no tenga que ver con esto. Vos pensás que el perfilamiento lo hace cualquier organismo de seguridad en cualquier lugar que está investigando criminalidad compleja, porque una cosa es un robo a mano armada en una esquina de un lugar, ahí no tenés que hacer lo que se llama técnicamente criminal. Otra cosa es investigar al Grupo Alvarado. Estamos de acuerdo, me detengo ahí. Vos hablás de perfilamiento, que es lo que se habló en su momento, los perfiles de Saín, etc. ¿Había perfilamientos a empresarios? ¿Tenían que ver con investigaciones criminales o tenían que ver con intereses políticos del gobierno? Yo personalmente, ni mis colaboradores ni yo tuvimos acceso a bases de datos, eso lo manejaba el personal, o del organismo de investigaciones o del Ministerio de Seguridad. Fíjate que entre los denunciantes de la causa con nosotros están los empleados que, en teoría y en la tesis fiscal, hacían inteligencia para nosotros. O sea, durante 2 años hicieron inteligencia política y legal para mí. Y 2 años después se dieron cuenta de eso y me denunciaron. No, son los militantes de Puyaro y de Baclini, que en algún momento cuando necesitaron dijeron, che, montemos una denuncia contra este tipo. Y los mismos tipos que han trabajado conmigo, chicos y chicas que han trabajado conmigo, tanto en el ministerio como acá, que además a muchos los apretaron, digamos, hicieron esa denuncia. Ahora ellos están incursos en el mismo delito que me reprochan a mí, porque ellos cometieron, digamos, ese supuesto delito a lo largo de 2 años. Bueno, esto pasa en Santa Fe nada más. ¿Qué querés que te diga? Saín, gracias por... Sí, entiendo. Gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, Juan, y te mando un abrazo grande. Un abrazo Saludo grande a todos y todas.